Hola, Hola a todos, ¿cómo están? muy bien, Bien, aquí gracias. con el cafecito también. Yo apenas estoy comiendo, así es que las escucharé mientras como sushi. Ay, pues provechito. Está intenso el trabajo esta semana. Pues sí, Sí, Melia, ¿a ustedes les dan Semana Santa? Sí, nos dan una semana, de lunes a viernes. Qué bueno. A ti también, Avi. Me imagino que también un poco por eso, ¿no? O sea, se siente como la semana antes de vacaciones. Ya casi, ya casi, ya casi. Hola, hola a todos los demás, bienvenidos, bienvenidas. Hola, hola. Em, bueno, pues empezamos en unos 3 minutitos. Me da gusto ver ya nombres más conocidos después de la sesión pasada, y algunos otros nuevos. Eh, bueno, Roberta, tú sí eres conocida, pero no te habías podido conectar a la sesión uno. ¿Cómo estás? bien, bien, gracias. Ahí venguito, voy por agua, pero no quería dejar de abrir la sesión. Ahí Sí, vengo. sí, sí, no te preocupes. Gracias. Sí les vamos dando entrada a todos y a todas. Hola, Daniela. Hola, buenas noches para nosotros acá Buenas noches. ¿De dónde te conectas? de Tierra del Fuego de Ushuaia, al final del mapa en Argentina. 93 años. Wow, qué bien. ¿Tú estuviste en la sesión uno? Creo que no, ¿verdad? No, no pude estar en la sesión 1 porque tuve un problema con el Zoom que recién hoy pude entender qué era lo que tenía que hacer para poder conectarme. Sí, ay, pues bienvenida. Qué bueno que te pudiste conectar hoy. Por Eh, eso. y bueno, pues aprovecho para platicar del Zoom. Digo, si están aquí es porque tienen ya la liga, pero eso es solo para recordarles. Por ahí en Classroom yo subí una liga de registro. En esa liga de registro se les pide su nombre, su apellido y su correo. Y después de que ustedes contestan esa liga de registro, les llega un correo de confirmación. Ahora, a veces es difícil como volver a encontrar ese correo de confirmación porque pues pasan los meses y en este tipo de eventos, pues sí, igual y tienes que buscar mucho, pero lo que yo voy a hacer antes de cada sesión es reenviarles ese correo de confirmación, porque yo tengo en el Zoom bueno, o sea, tengo la posibilidad de ver quiénes se registraron y de reenviarles los correos. Entonces, solo para que estén al pendientes de estos reenvíos y bueno, pues cualquier cosa que sí nos digan con tiempo. Pero bueno, qué gusto, Daniela, que te puedas conectar y desde tan lejos. ¿Tú allá coordinas o trabajas o colaboras en algún centro de escritura? Yo estaba antes en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, de General Sarmiento, en el PRODEAC, y hace unos años vine para la Universidad de Tierra del Fuego y estamos tratando de armar algunas cuestiones con escritura. Así que nada, estoy así como con mucha expectativa de este encuentro para inspirarme y poder ver qué cauce le podemos dar aquí al tema de la escritura. Qué bueno, qué emoción. Y bueno, pues esperemos que así sea. También por ahí veo a Julio César. Hola, Julio, hace tiempo que no nos veíamos. Julio Hola, ¿cómo viene estás, Carla? Buenas tardes. del Centro de Escritura de la UNAM. Por quienes no sabían, hay un Centro de Escritura de la UNAM. ¿Cómo van? Bien, bien, ya estamos empezando el segundo año de actividades en el Centro de Escritura y Habilidades Académicas, que vale la pena ahí señalar, está muy centrado en alfabetización académica en inglés académico, para impulsar la producción y promoción de conocimientos disciplinares más allá de México y América Latina. Y pues estamos dándole forma también ya a nuestro programa de español académico.
Entonces, bueno, siempre es bueno conocer colegas interesados en el mismo tipo de retos. Yo platiqué con Carla hace meses que nos conocimos, ¿no? Para intercambiar experiencias y demás. Y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. En la primera sesión no llegué a tiempo para reunirme, pero pues aquí estamos muy interesados y dispuestos. Súper, qué gusto, Julio César. Bueno, pues la primera sesión les platico rápidamente. Estuvimos al inicio, bueno, hicimos una pequeña actividad de presentación en un Padlet. Creo que sería importante para todos los nuevos que se están conectando apenas, igual poner aquí su presentación. Lo que les pedimos en la sesión pasada fue que pusieran su nombre y en un parrafito a qué se dedican, si colaboran en algún centro o programa de escritura y qué se hace desde este centro o programa de escritura. Entonces, bueno, pues para seguirlo nutriendo, Daniela, Julio César, que ustedes apenas se conectan y todos los demás, les recuerdo que aquí pues es el espacio para las presentaciones. Y bueno, pues... Perdón, Carla, sí. ¿cómo hacemos para ingresar ahí para hacer nuestra presentación? Pues hacia el final de la sesión, bueno, o en un ratito les pongo aquí la liga. En el Classroom también ya está la liga a ese Padlet. Entonces se las pongo por aquí y les recuerdo que está en el Classroom. Sí. Ok, bueno, pues con esto, bueno, ya doy comienzo a la segunda sesión en donde vamos a abordar el tema de los centros de escritura como nodos de la comunidad universitaria. Y me gustaría presentar a la moderadora o a la responsable de esta sesión, que es la maestra Melissa Lebugle, que es la gestora del Centro de Escritura del CIDE, que es un centro de investigación aquí en la Ciudad de México. Igual ahorita nos platicará un poquito más al respecto. Ella gestiona el Centro de Escritura del CIDE desde su fundación en septiembre de 2016. Al frente ha podido observar su importancia como lugar de comunicación intergeneracional entre tutores pares, y ella ha visto cómo esto ha creado una red de integración que ha permitido la permanencia de estudiantes en riesgo, la inclusión de estudiantes con neurodivergencias o que son de primera generación universitaria en sus familias. También ha observado cómo la presión entre pares para citar correctamente y seguir convenciones académicas mejora las habilidades tanto de los estudiantes de nuevo ingreso como de tutores. Y pues la interrelación entre la comunidad y el esfuerzo, el rigor, la integración es uno de los temas que acapara su interés y que a ella le permite abrir posibilidades de reflexión y de análisis de los centros de escritura. Entonces, bueno, pues ahora sí le doy la palabra para que nos cuente un poco más sobre ella, sobre el CIDE y sobre este tema de las comunidades, de los centros como comunidades y también de los tutores como amigos críticos. Muchas gracias, Carla. Pues sí, yo trabajo en la Ciudad de México, muy cerca de Carla, somos vecinas de institución. Y pues la idea es platicar un poco concentrándonos en la lectura, pero a partir de también otros puntos que a mí me han llamado mucho la atención en estos años que he estado pues coordinando, dirigiendo, haciendo todo lo que se tiene que hacer en un centro de escritura, en una circunstancia muy específica. Entonces, para explicarles un poquito cómo surge la idea de esta sesión, les quería explicar el caso del CIDE. Como ya dijo Carla, el CIDE es un centro de investigación, entonces no es en sí una universidad normal, digamos. Es un centro de investigación especializado en ciencias sociales. Entonces tenemos, en Ciudad de México tenemos únicamente 3 licenciaturas y normalmente recibimos solamente entre 100 y 120 estudiantes al año de nuevo ingreso, ¿no? Entonces, pues esto nos permite ser una comunidad muy pequeña, que podría ser podría pensar que muy centrada en sus estudiantes, pero la realidad es que está muy enfocada en la investigación.
También creo que es importante que sepan que dentro del programa de formación de estas 3 licenciaturas, la escritura argumentativa, hay cursos de escritura argumentativa como tronco común. Es decir, todos los estudiantes, los primeros 3 semestres de su formación de licenciatura, toman cursos de escritura como parte obligatoria de su formación, así sean abogados, economistas o politólogos. Y lo que nos permite no solamente poner bases, digamos, homogéneas, pensando que somos un centro público que recibe estudiantes de todo el país, tanto de instituciones públicas como privadas, con unos desfases de habilidades a lo mejor a veces importantes. Y nos permite también que en el tercer semestre tengamos una formación inicial de tutores homogénea para toda la generación. Los estudiantes que llegan a tercer semestre, que normalmente el 70% de los que comienzan primero, los que llegan a tercer semestre, todos trabajan con un estudiante, 1 o 2 estudiantes de primer semestre, yo les digo sus padawans, en esta idea medio de Star Wars, porque pues no hay mucho vocabulario. Bueno, es que tú eres un tutor en formación, entonces pues vas a tener asignado a alguien, pero para que practiques, no para que ya seas su tutor oficial. Entonces, pues tenemos esta posibilidad de tener una formación durante 6 meses, observar en estos 6 meses cómo trabajan los distintos estudiantes y de ahí elegir a los mejores. Los tutores del centro de escritura únicamente pueden ser tutores por invitación. La invitación es mía, pero viene de una selección de conjunto con los otros profesores. Normalmente tenemos de 15 a 25 tutores de escritura ya trabajando en el centro de escritura y pues una cuestión distinta dentro de este centro de escritura a otros de otras partes del mundo es que no reciben pago alguno. Pueden hacer su servicio social si cumplen con la cantidad de horas, sobre todo en su último año. Nosotros damos 6 tipos de tutorías que están denme un segundo porque esto se cambió, acá está, que son estos 6 tipos de tutorías: generación de ideas, argumentación, esquema, estructura del texto, o sea, todo esto son tutorías que se dan a partir de la invención y la organización de un texto, no necesariamente ya con algo escrito, y después las siguientes ya con textos más avanzados, que es claridad, cohesión, coherencia, limpieza de expresiones, sintaxis y puntuación, y pues por último, formato, citas, aparato crítico, particularmente con el manual de estilo de la Universidad de Chicago, aunque también manejamos APA. Algunos de los parámetros que nosotros les damos a los estudiantes es que las tutorías intenten que sean de 20 minutos, lo cual para algunas instituciones ha sido impresionante porque, bueno, la idea es que el estudiante esté todo el tiempo que necesite. Nosotros lo tenemos que cortar. Tenemos por lo general, los semestres en los que menos tutorías hemos dado 250 y hemos tenido semestres donde hemos dado 500 y pico tutorías al semestre registradas, lo cual quiere decir que son más porque mis tutores se olvidan de registrar sus tutorías y pues se les perdona, ¿no? Ya les pedimos mucho. Pero bueno, al frente de este CIDE, de este centro de escritura, hemos podido ver muchísimas cosas. La idea de este centro de escritura originalmente era que fuera un espacio autogestivo, es decir, que fuera un espacio hecho por y para los estudiantes y que ellos se organizaran. La verdad es que funcionó, más bien no funcionó 3 meses y tuvimos que cambiar de estrategia porque, pues bueno, son estudiantes universitarios y pues necesitaban un poco de observación, un poco de supervisión ahí. Después hemos también vivido algunos periodos convulsos dentro de la institución y el centro de escritura se volvió un fenómeno mega interesante para mí. El centro de escritura, como les dije, es para los estudiantes en una institución de investigación donde no hay muchos espacios para los estudiantes.
Entonces, es de los pocos lugares donde puede haber una comunicación intergeneracional, una comunicación de estudiantes de cuarto, quinto, sexto, séptimo semestre con estudiantes de nuevo ingreso, de los primeros 3, 4 semestres de su licenciatura. Y lo que he observado es que esta comunicación ha cambiado por completo la dinámica de la institución y ha permitido no solamente que el centro de escritura se convirtiera en un espacio, ahora sí, apropiado por los estudiantes, sino también en donde se comunican toda clase de cosas. O sea, desde ahí se organizó la defensa de la institución, desde ahí se organizan las fiestas de la institución, aunque no necesariamente me agrade, desde ahí se comunica muchas cosas con respecto a la organización de exámenes que tienen que acordar los estudiantes, las sociedades de estudiantes y muchas cosas en esta línea. Por favor, si alguien en algún momento tiene alguna pregunta o algún comentario, abran su micrófono, interrúmpanme. Me gustaría que esto fuera una situación muy de mucha comunicación, entonces, sin problema, por favor, levanten la mano, abran su micrófono, escriban para que podamos conversar. ¿Ok? Entonces, el centro de escritura se volvió un lugar seguro, por ejemplo, para mis estudiantes neurodivergentes. Hemos tenido tutores con diagnósticos de diferentes neurodivergencias que se sorprendían a veces cuando los elegíamos como tutores. ¿Por qué a mí? Porque eres excelente tutor. Pero a mí no me gusta hablar con las personas. Pues sí, pero sigue siendo un excelente tutor. E hicieron un excelente trabajo diversas personas. También un lugar seguro para la comunidad LGBT. También es un lugar de encuentro donde los estudiantes se reúnen, donde los estudiantes platican entre diferentes generaciones. También era un lugar de, bueno, será un lugar de trabajo entre pares, muy centrado en los estudiantes. Es un espacio principalmente de trabajo. Pero ninguna de estas definiciones me permitía a mí explicar, mucho menos a autoridades que no están relacionadas con cuestiones de centros de escritura, qué es un centro de escritura y cómo funciona nuestro centro de escritura. Un estudiante me dijo, profesor, es que es muy fácil, dígales qué es el Starbucks. Y yo, ¿perdón? ¿A qué te refieres? Sí, pues es que aquí es donde estamos a gusto. Aquí es donde nos gusta estar a todos los estudiantes, aquí es donde nos gusta juntarnos a trabajar, ¿no? Y yo, claro, con esa explicación, a lo mejor acepto el título de Starbucks, con lo que yo estaba pensando definitivamente no, ¿no? Sí tenemos café, como todos los centros de escritura, y tenemos plantas, y tenemos, pero pues no era lo importante, ¿no? Entonces, un poco también platicando de lo que fue la sesión pasada, pues esta necesidad de a lo mejor de definir o de explicar cómo era el centro de escritura, a mí me llevó más hacia cómo era la comunicación de toda la universidad, de toda la comunidad, en este espacio que en realidad es pequeño. En una institución con tanta gente, bueno, con muchos otros espacios, este es un lugar pequeño, sin embargo, se volvió el ombligo, el Starbucks ombligo de la institución, ¿no? Entonces era mucho más y yo creo que es algo que también sucede en otros centros. Es un lugar donde ahora regresan nuestros exalumnos a platicar con estudiantes, a preguntarme a mí, a ver a otros profesores, a presentar también algunas cosas que publican, a conectar para saber, a buscar estudiantes que requieren trabajos donde se requieren estudiantes que escriban muy bien y nos piden recomendaciones o piden recomendaciones dentro del grupo de tutores. Entonces, ninguno de estas definiciones o ninguna de estas explicaciones a mí me daba al clavo lo que yo quería para explicar qué es el centro de escritura. Y encontré este texto de Janine Smith, Krause, y me llamó mucho la atención cómo se enfocaba en esto que llama Critical Friends. Y bueno, perdón. Entonces, cuando habla de los tutores del centro de escritura como Critical Friends, está hablando para mí de mis tutores.
Es exactamente lo que mis tutores hacen, lo que entrenamos a los tutores y lo que yo observo que trabajan, donde no solamente están hablando del texto y trabajando con el texto, sino que en esta interacción hacen que el otro, que normalmente es un estudiante de nuevo ingreso, cuestione, piense, reflexione, analice. Por supuesto que va a mejorar su texto, pero es que mejora muchísimo, sí como escritor, pero también como persona. Y se dan amistades que pues trascienden el centro de escritura, ¿sí? Entonces me llamó mucho la atención cómo Costa y Kalik dicen que un critical friend, y ahorita les explico por qué me niego a traducir yo autónomamente critical friends, se toma el tiempo para comprender plenamente el contexto del trabajo presentado y los resultados porque la persona o el grupo está trabajando. El amigo es un defensor del éxito del trabajo. Yo creo, lo que yo he visto es que se vuelven defensores del éxito de sus compañeros. Lo que les comentaba al inicio, de que en el CIDE tenemos estos estudiantes de tercer semestre que son tutores en prácticas de estudiantes de primer semestre, y lo que yo he visto es que después continúan mucho esta relación de apoyo, aunque ya no reciben absolutamente nada a cambio, ¿no? Algunos ya fueron elegidos para el centro de escritura y entonces los estudiantes me piden los horarios para ver en qué horario está el que fue su tutor en primer semestre porque les gusta trabajar con esa persona. O luego llegan estudiantes diciendo que pues ellos siguen trabajando con sus padawans, aunque ya no están en el centro de escritura, pero es que realmente les gusta este trabajo en mancuernas, ¿no? Y yo así como, gracias, me parece muy bien, pero ¿qué te parece que los mandas al centro de escritura, por favor? Y entonces se volvió una forma de ver a los tutores justamente como esta combinación de amigos, pero de amigos que pueden ayudarte a mejorar y de amigos que te critican, pero constructivamente. Y de ahí hubo un cambio radical de toda la comunidad. O sea, el centro de escritura, en el lugar en el que estamos, con la dinámica que estamos, lleva realmente, 5 años, pero consideremos 2 de pandemia, entonces poco, y cambió completamente cómo fue toda la institución. A mí lo que me interesó muchísimo de este texto es justamente cómo trata de los tutores como critical friends, los tutores donde las personas que nos permiten un espacio de honestidad, de autorreflexión, de exploración, de empoderamiento. La parte de exploración en mi institución es particularmente importante. Tenemos normalmente 100 estudiantes, pero son 100 estudiantes de excelencia. Y son estudiantes a los que les cuesta mucho trabajo equivocarse. Son estudiantes a los que les cuesta mucho trabajo explorar, salir de su zona de confort, permitir que les corrijan, porque vienen de una tradición educativa donde siempre fueron de excelencia, ¿no? Los mejores, los mejores, los mejores, y de pronto llegan conmigo y se enfrentan a que pues no saben escribir como necesitamos que escriban, y son brillantes, pero no tienen necesariamente las herramientas pues que necesitan para poder enfrentarse a este mundo académico. Y lo que resultaba hace unos años era en muchísima frustración y muchísima deserción. Entonces, el centro de escritura ha sido clave en mantener a estudiantes que han estado en riesgo porque les permite equivocarse, les permite tener un espacio justamente de exploración y empoderamiento. Y bueno, también a mí me pareció muy interesante cómo en este texto se presentan pues las tutorías, como estos lugares pues distintos, ¿no? Que no son necesariamente los salones de clases, que no estás hablando con un profesor, que es algo que a lo mejor nosotros vivimos, pero que lo explica mediante el nivel de interacción que tiene el estudiante y la confianza que puede tener al trabajar con sus pares, al trabajar con otros que no le califican, ¿no? Porque lo que para mí ha sido muy evidente y muy fácil de observar es que tienen muchas dificultades, les cuesta mucho trabajo enfrentarse a un profesor
que en el momento en que van a hablar contigo sienten que los estás evaluando todo el tiempo y que eso va a repercutir en su calificación de alguna forma. Entonces, la comunicación en el centro de escritura es completamente otra. Y bueno, me pareció muy interesante cómo Rawls habla del compromiso del amigo crítico, de cómo facilita el aprendizaje mediante el diálogo, que va totalmente en línea con la forma como nosotros entrenamos a los tutores en una cuestión muy dialógica. No les des la respuesta, hazles preguntas. ¿Por qué pusiste esto aquí? ¿Puedes volverme a leer eso? ¿Te parece que es claro? ¿Cómo lo podrías arreglar? ¿Se te ocurre otra forma de decirlo? ¿Qué sucede si quitamos esta oración? Digo, por irnos a la parte de cuestiones ya de menor importancia, ¿no? Pero, pues sí está muy basado en el diálogo, pero también en la confianza y en el compromiso que hay de todos los tutores hacia la comunidad en general. Pasamos de tener un grupo de estudiantes excesivamente competitivos, agresivamente competitivos, a tener un grupo de estudiantes de excelencia que todavía compiten, pero que comparten y que se ayudan unos a otros. Teníamos casos de libros que se escondían en la biblioteca para afectar al resto de la generación, ahora espacios de trabajo conjunto en biblioteca, ¿no? Es como el satélite del centro de escritura. Tenemos unas salas de escritura dentro de la biblioteca, donde los estudiantes trabajan con tutores o sin tutores, pero con un balance siempre de apoyo y presión, ¿no? En esta idea un poco el fuste y la zanahoria, bueno, tienen por supuesto mucho rigor, tienen muchos desafíos, tienen mucha presión, pero también tienen muchísimo apoyo. Y eso ha cambiado por completo también la permanencia, sobre todo de los estudiantes más vulnerables. En el CIDE tenemos estudiantes de todo el país, también extranjeros, pero generalmente de todo el país, de todo tipo de situaciones. Y por supuesto, la diferencia en los primeros semestres es muy evidente. Hemos podido ver que los estudiantes que son primera generación en la universidad y se acercan al centro de escritura, empiezan a tener una trayectoria de avance en sus calificaciones numéricas, pero sobre todo en la forma en cómo descifran el mundo universitario. ¿Sí? Entonces, bueno, eso para mí ha sido sumamente importante. Me gustaría ahorita, y voy a parar la presentación para preguntarles a ustedes, ¿cómo funcionan en sus instituciones los tutores? ¿Cumplen este rol de critical friends? Sofía, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí. Y perdón que hace rato abrió el micrófono, pero es que creí que no servía este micrófono, pero ya estoy lista. Híjole, es que sí, he estado pensando muchísimo a lo largo pues, de esta exposición, bueno, y de la misma lectura. Si los estudiantes, los tutores, estudiantes de nuestro centro de escritura realmente asumen este rol. Y creo que nos movemos muchas veces, y aquí hay otras personas de la institución, yo soy de la prepa Ibero, entonces es una preparatoria y creo que eso puede que sea importante, ¿no? Pues se mueven en dos bandos, ¿no? O son como muy críticos y todavía no tienen estas herramientas como para realmente hacer comentarios útiles para las otras personas y que no los hieran, como que les gusta asumir esta posición de, soy tutor de escritura. Poder. Entonces yo tengo mucho que decirte, ¿no? Y por el otro lado, pues a veces, soy tutora, quiero pues ayudarte un montón y además pues ahora tengo un rol especial como dentro de esta comunidad y esto me da acceso como a hacer amistades y entonces pues ¿por qué no mejor te hago casi el trabajo completo? Y entonces pues también caen ahí en temas de deshonestidad académica que apenas por ser estudiantes de preparatoria yo quiero pensar pues están aprendiendo como esos límites, ¿no? Pero me imagino que no es un problema único, ¿no? De un estudiante en preparatoria, como identificar
el rol que realmente te toca y lograr hacer comentarios críticos y además desde un lugar o teniendo la capacidad de realmente comunicarle a la otra persona cómo mejorar sus habilidades como escritor o escritora más allá del texto, ¿no? Que creo que son habilidades hiper complejas. En nuestro caso, son muy difíciles de conseguir, ¿no? Pues de que nuestros estudiantes lo logren en los primeros 2 años de la preparatoria. Si acaso en el último año lo están logrando, pero pues ya están por irse, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Sofía. Sí, creo que además nosotros hemos tenido también algunos tutores que les encanta y que desde segundo o tercer semestre quieren ya ser tutores y entonces hasta empiezan como pues a meterse en papeles que no les corresponde. Y bueno, también en esta idea de compartir a lo mejor estrategias que nos hayan servido a otros, que por favor hagámoslo. Yo el otro día vi a una tutora meterse a una tutoría, ¿no? Con otro tutorio. Un poco me quedé asustada porque nunca queremos que se interrumpan. Y era una tutora muy avanzada, es una alumna de 8º semestre que ya está por graduarse. Se sentó y de una manera muy ecuánime, muy entre amigos, le empezó a decir, oye, no le corrijas. Oye, porque ya sabes si ya conoce a tal autor. Y entonces se convirtió una tutoría a la tutora que tutoreaba en una cuestión tripartita donde se repartió el poder, ¿no? Y lo que han visto también mis tutores es que revisan después sus textos de primer semestre, de segundo semestre. Si yo no puedo creer que yo escribiera así, es que no, es que esto era una porquería. Yo se los regreso, les volteo y les dije, al contrario, mira cuánto has mejorado. Tu tutor o el tutorado que tienes ahora enfrente está en tu principio. Entonces, un poco para romper con esta idea de la crítica como algo negativo, que sí, les encanta, ¿no? Carla. Bueno, pues yo estaba pensando como en dos cosas que creo que complican mucho, bueno, más que complican, son un reto para que los tutores se vuelvan amigos críticos. Uno es el también aprender cómo a lidiar con una diversidad de estudiantes, en donde hay estudiantes que sí necesitan como un poco más de apapacho, ¿no? Y hay otros estudiantes que necesitan un poco más de presión, ¿no? Y entonces lo que a mí me parece complejo de ser un amigo crítico es cómo vamos medulando como esas maneras de intervenir con el otro, ¿no? O sea, como que parecería que el tutor crítico tendría que ser también sumamente perceptivo, una excelente escucha, un gran reconocedor de tipos de personalidad, de tipos de inteligencia, de problemáticas, que digo, un poco sí lo hacemos, ¿no? Quienes damos tutorías, y yo veo que que los compañeros de escritura de la UAM Coajimalpa también lo hacen, pero creo que deberíamos como de hacer explícito como todos estos procesos por los que pasan los compañeros o los tutores para saber saber lo que necesita el otro y poder ser crítico al respecto, ¿no? Yo de pronto hay alumnos que dicen como, ay, pues es que el tutor, pues nada más me dijo que leyera mi texto y luego ya no me dijo nada, ¿no? En donde los tutores se ponen más desde un lado pasivo, pero justo lo que quieren hacer es darles el lado activo al alumno o todo lo contrario, ¿no? He visto tutores que quieren tomar ese control, que quieren asumir, sí, como tomar un poquito más de este lugar de poder y que también, pues eso les sirve a muchos alumnos, a muchos otros no, les incomoda, ¿no? Entonces, como que o sea, esta relación, pues es algo vivo, es algo en donde ambas partes se tienen que modular, ¿no? Y eso a mí me parece muy complejo. También me parece muy complejo como este equilibrio entre que hay, ¿no? Esta búsqueda de equilibrio en todos los procesos entre la incomodidad y la comodidad, ¿no? El juicio y el comentario neutro, la aceptación y el rechazo. Y bueno, yo sí he visto que muchos de los
o sea, yo sí creo que para que exista una evolución en el aprendizaje, ay, creo que Melissa se salió. ¿Estás ahí? Melissa. Sí, creo que se salió. Ay, bueno, ahorita igual. Pero bueno, sí, creo que este equilibrio, pues no solo entre tutor y estudiante es fácil, sino también como entre estos extremos de los procesos que a veces pueden ocurrir. Bueno, no sé si esperar a que Melissa. Ah, aquí está. Ah, no, aquí está María Leticia. Voy a ver si me escribió. Pero bueno, creo que mientras podríamos. Se eh, desconectó, sí, nos está diciendo que le desconectaron el módem. Ahorita no debe de tardar en conectarse. ok, súper. Ok. Bueno, igual podríamos continuar con las intervenciones y ahorita que ya llegue le hacemos una especie de resumen. Eva Margarita. Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Mi intervención no va a versar sobre la experiencia en el centro de escritura ni con tutores, sino que quiero hablar más bien en términos críticos teóricos y críticos del texto que leímos, porque creo que debemos, bueno, al menos yo, no voy a aconsejar a nadie, más bien a mí misma me aconsejé al momento de leer que siempre hay que observar la situación y el contexto en el que se producen los artículos teóricos y de experiencia que leemos los que estamos interesados en temas de escritura. Cuando Melissa hizo su contextualización de la situación en que se vive en el CIDE, a mí me hizo mucho sentido que para ella tuviera relevancia esta lectura, este artículo. ¿Por qué? Porque ella observa que las prácticas de sus tutores se acercan a estos amigos críticos. Sin embargo, a mí me pareció desde mi experiencia y mi posición, y sobre todo mi posición teórica frente al lenguaje, como lingüista que soy, que todo lo que decía la autora se resume en unas líneas al final en las conclusiones. Dice, bueno, yo estoy consciente de que no es esta visión la única que puede privar en un modelo de centro de escritura ni de tutoreo, pero es digno de ser tomado en cuenta. Y dije, vaya, qué bien que lo dices, porque en realidad a mí me surgieron más dudas que ideas promisorias. Miren, se las planteo sencillamente. ¿Cuánto tendría que saber un tutor que tome la figura de un amigo crítico o critical friend? Yo tengo la impresión, por lo que he leído y por lo que he escuchado de todos ustedes, lo que he aprendido de todos ustedes, tengo la impresión de que hay una especie de, y ella lo dice, la autora, hay una especie de dogma en la práctica de muchos centros de escritura que se nos inculcó desde la experiencia colombiana acerca de no vayas a interferir en la escritura, en el texto, solamente tienes derecho a acercarte en un diálogo fraterno con el tutorado. Ok, pero desde mi punto de vista como lingüista, ninguna intervención sobre el texto, aunque quieras, aunque nada más sea retórica o discursiva, ninguna intervención sobre el texto deja de ser una intervención sobre el lenguaje, sobre la forma en que está realizado con los recursos del lenguaje, de la lengua, un texto cualquiera. En ese sentido, a mí me surge la preocupación. Un critical friend solamente va a hacer un par dialógico, muy claro, no es un antagonista,
no tiene una postura de poder, ok, pero solamente le va a hacer preguntas sobre qué quisiste decir, aquí no te comprendo muy bien, hacia dónde vas, qué quieres lograr, etcétera, pero eso se va a quedar solo en el plano discursivo y retórico. ¿Qué tendría que saber además de ser empático, además de tener habilidades socioemocionales y entablar un momento de confianza y un espacio de confianza? ¿Qué más tiene que saber un tutor? Le llamemos critical friend o no, para realmente dar intervenciones oportunas. Tengamos cuidado con una cosa, el tiempo. Si tenemos unas sesiones de un tiempo limitado, y muy probablemente estaba viendo los letreros en tu centro de escritura, Melissa, y veía, planifica con tiempo tus textos. No toda la gente tiene 2, 3, 4 sesiones para ir a trabajar un texto. A veces tiene una, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiene que saber para no intervenir, pero si quieren, digámoslo de otra manera, propiciar y favorecer, mediar la escritura de alguien más? Ahí les dejo mis apuntamientos. Gracias. Perdón, me desconecté un segundo, pero sí, justamente. Vaya, vaya. Muchas gracias, Margarita. Zaira. Pues nada, simplemente apuntar como ya han apuntado mis compañeras antes, que justamente es de hecho una idea que también menciona la autora, ¿no? Tomar en cuenta el contexto del centro de escritura y sus características, porque por ejemplo ella habla desde la Universidad de Sudáfrica, ¿no? En Sudáfrica y menciona que su contexto es post-apartheid. Entonces creo que pues igual, ¿no? Marca mucho la diferencia, por ejemplo, yo pienso en el centro de escritura que conozco, que es el de UPAEP. Ahí pues fácil son como 5,000 estudiantes, entonces no hay forma de que ubiques a uno y que diga, ah, sí, ya lo he visto, no sé qué. Entonces, aún así creo que los tutores de UPAEP hacen un buen trabajo creando como este vínculo significativo como para dar una crítica, pero a la vez dar un feedback o un feed forward, como dice la autora, eh, positiva y no demeritar el trabajo que ya se hizo o las capacidades que sí tienen para escribir. Entonces, justamente también rescatando el tema del tiempo, creo que es importante y eso, no perdamos de vista el contexto de los centros. Ya. Sí, creo que eso ayuda mucho el que sea, bueno, mi centro es un centro pequeñito, muy definido, muy delimitado, pero también creo que deberíamos empezar a cuestionar esta cuestión del tiempo, que los estudiantes no tienen tiempo. ¿De dónde viene? ¿No? Lo que nosotros observamos, lo que yo he observado es que, bueno, tengo dos situaciones: la mala planeación del estudiante y la mala planeación de los profesores. Que me disculpen, pero obviamente tenemos estudiantes en primer semestre que se les avisa una semana, un mes, 6 meses en antelación, tienen que entregar un ensayo, los lineamientos, las cuestiones, y empiezan a trabajar 5 minutos antes. Bueno, pues claro que se puede hacer. Pero también tenemos profesores que no consideran cargas de trabajo de los estudiantes y se sacan de la manga trabajos de pronto para mañana, ¿no? E incluso nosotros, bueno, yo ahorita tengo una situación con una estudiante que se va de intercambio, se va de vacaciones planeadas porque es Semana Santa, y resulta que un profesor le puso una entrega en plenas vacaciones. Entonces, creo que sí tiene que jugar muchísimo también cómo entendemos en México, en Latinoamérica, en diferentes partes del mundo, el trabajo académico y la formación de futuros académicos, ¿no? O bueno, de estudiantes en formación académica con respecto a los textos. Por ahí hay otras líneas. Pero bueno, Abby, por favor. Sí, rapidísimo, porque ya vi que ya se está armando la discusión y hay más manitas Sí, padrísimo. Bueno, el texto me pareció bien interesante por muchas cosas. Primero, porque me reconocí en esta necesidad de cuando escribes sobre un centro de escritura, tienes que hablar de tu contexto por un lado y luego decir cómo es diferente, ¿no?
Sin embargo, a pesar de que reconozco que los contextos son importantes, la propuesta que ella hace de amigo crítico no me parece tan diametralmente distinta a las cosas que he leído, ¿no? Incluso su cuestionamiento sobre lo directivo, su cuestionamiento sobre el uno a uno, el rol del diálogo, todas son cosas que ya se hacen. Me llamó mucho la atención, sin embargo, el término de amigo. Y yo ahí sí creo que tenemos que trabajar muy de forma situada en cómo comunicamos el rol del tutor, tanto a los tutores como a los y las escritoras, por un lado, y luego cómo se va construyendo en la realidad ese rol, que no es un rol estático, es un rol que responde a la realidad y es una realidad que cambia con cada escritor que entra por la puerta, además, ¿no? En mi caso, y Zaira no me dejará mentir, de hecho, hoy que me fuiste a ver, Zaira, yo tuve que atender a una estudiante porque es una estudiante que necesitaba un amigo. Era una estudiante escribiendo un texto muy high stakes, iba a perder la beca, era una investigación que no estaba siendo acompañada y que tiene un tiempo de entrega insostenible. Entonces así llegó con el tutor. El tutor también tiene sus momentos difíciles, ¿no? Porque ya son en últimos semestres y se juntan como estos dos momentos de estrés en donde además de ser tutor, se sintió responsable del futuro de una persona. Entonces ahí decidí intervenir porque me pareció como una carga excesiva para otro estudiante y tenía que ver con otras cosas que no eran necesariamente escritura. Si bien las emociones están en juego, si bien sí hay esta necesidad de un par, también hay límites. De hecho, lo que les decimos a los tutores, a los y las tutoras, las primeras sesiones de formación es, tú no eres un amigo en nuestro caso, ¿no? Porque nuestra realidad es más esa, ¿no? Es más de estudiantes que se acercan como queriendo, pues poner un poco de peso en alguien más. Entonces, ahí sí lo contextual importa mucho. Yo no sé si en un lugar como el CIDE, ser amigo sea, pues, fundamental, pero, Necesario. pero a lo mejor yo no me atrevería a recomendarlo en mi contexto. Ok, muchas gracias, Avi. Sí, creo que también una cuestión, tiene unas partes este texto que creo que son, como dices, aplicables a todo, pero yo lo había dejado para el final, justamente cómo lo nombramos, porque a mí tampoco me parece que critical friend o amigo crítico, la traducción así tal cual amigo crítico, no, no expresa y no corresponde y no funciona. Entonces, pero eso lo había puesto como hasta el final de, pues nombrémoslo, ¿no? ¿Cómo lo podemos llamar? Julio César. Gracias, Melissa. Está bastante interesante e intenso este punto que ya se está problematizando, incluso aquí en el chat hay una pregunta, ¿no? De si eso aplica para tutores, para profesores que de pronto adoptan el papel de un asesor, de un tutor o cualquier término que se tenga en el centro del que se trate. Y creo que aquí la clave para la interpretación, no nada más del texto, del material de lectura que tuvimos en esta ocasión, sino también de las dinámicas en un centro de escritura, dependen en buena medida de cómo estamos considerando la cultura de aprendizaje del sitio en el que está enmarcado el centro y sobre todo no perder de vista que en todos los casos es en plural, son culturas de aprendizaje. Culturas de aprendizaje que vienen con influencias de una cultura de la familia. ¿Qué rol tiene la escritura en el entorno después de la escuela, en el historial del aprendiente o del usuario, del escritor? Después, ¿qué rol tiene la escritura como parte de sus estudios actuales? ¿Qué rol tiene la escritura como parte de sus propios intereses? ¿Y qué rol tiene la escritura como parte de sus planes a futuro? Por eso decimos culturas en plural, culturas de aprendizaje que involucran lectoescritura y que van a determinar justamente esta flexibilidad, ¿no? Lo que problematizaba Eva Margarita, el de estos términos, en qué medida se acoplan o no con lo que tenemos, es siempre una recontextualización, de acuerdo con las necesidades del centro y el marco en el que se encuentra. Eh, en el Centro de Escritura de la UNAM tuvimos la fortuna de poder llevar a cabo un análisis de necesidades de un año completo, con el cual Wow. medianamente pudimos conocer un marco, ¿no? De esas culturas de aprendizaje que nos arrojaron luz
para poder definir qué tipo de dinámicas, qué términos usar para referirse a los actores de una asesoría, tutoría, cualquiera que sea el nombre que tenga en sus diferentes centros. Y digo medianamente porque ya lo señalaron antes en su participación, es dinámico. Y para dentro de unos cuantos años, si hay éxito en impactar la cultura de aprendizaje del lugar donde está el centro, pues se hace necesario recontextualizar aún más. Entonces aquí yo creo que la invitación es a conocer las experiencias de otros, mirarnos Correcto. en las experiencias de otros, después analizar donde nosotros estamos y no perder el hábito de periódicamente analizar las necesidades de nuestra comunidad para poder tener no solo los términos adecuados, sino las prácticas adecuadas que se relacionen con esos términos. Es lo que quería compartir. Muchas gracias. Daniela y Diana, y si quieren ahí lo dejamos para regresar a otros puntos que me gustaría analizar y volver a abrir la discusión. Daniela, adelante. Gracias, Melissa, por la presentación. Bueno, súper interesante y dispara ahí un montón de cosas. Me quedo como con estas intervenciones y la presentación y lo que plantea el texto, ¿no? En pensar la escritura como un fenómeno complejo, que hay algo del orden de la subjetividad que se pone en juego en la escritura y que si creemos que no vamos a poder y esto no es para mí, y si no, esto de que vienen a buscar un amigo cuando estamos trabajando en cuestiones que hacen a la escritura, si el sujeto que tiene que escribir no logra de alguna manera vencer esa barrera emocional, psicológica, que le permita sentarse para ponerse a escribir, no va a escribir. Entonces me parece que esto que se plantea, y ahí Carla en el chat creo que planteaba si esto aplicaría a los docentes también. Al menos yo desde mi experiencia creo que esto del amigo crítico lo que da cuenta más es de una actitud, ¿no? Y de una forma de relación, cómo nos relacionamos y qué actitud necesitamos tener quienes trabajamos con escritura, desde mi punto de vista, ya seamos tutores, ya seamos docentes de escritura o docentes disciplinares que acompañamos la escritura en nuestras disciplinas. Este término y esta categoría con sus atributos me parece que da cuenta de lo actitudinal, de qué actitud tener y de qué manera nos relacionamos con el otro si queremos acompañarlo en su aprendizaje y en su proceso de escritura. Pero me quedo también con lo que plantea Eva Margarita, porque yo puedo ser muy empática, puedo acompañar, puedo escuchar, puedo lograr que la otra persona venza ese temor que le impide escribir, pero después escribir implica el lenguaje e implica tener ciertos conocimientos respecto al lenguaje, si de verdad quiero ayudar al otro a escribir, ¿no? Poder darle como, bueno, ¿cuál es la batería de opciones para mitigar, para modalizar, para presentar una idea, para presentar una subidea, para presentar... Yo creo, un poco en relación con lo que planteaba Margarita, que ciertos conocimientos lingüísticos para poder acompañar también son necesarios y fundamentales en estos acompañamientos de diverso tipo que podamos implementar desde nuestras instituciones. Correcto, sí. Muchas gracias. Y bueno, lo adelanto un poquito, pero para que vayamos a lo que sigue y no nos vayamos comiendo en la discusión. Muchas gracias, Daniela. Diana, por favor. Diana. Yo no escucho. Perdón, no sé si se escucha. Sí. Qué bueno. Estoy con mis audífonos y ya me quedé bueno. Rápido, ya me ganó un poco también esta mañana y Roberto. Nosotros somos entrenadores de Monterrey y eso, o sea, trabajamos más bien profesores y lo que les decimos a los alumnos, sobre todo cuando hacemos talleres y demás, hacemos una invitación y les decimos... No, se fue el audio, se fue el audio.
Diana. Dejamos de oír, Diana. Diana. A que no Quizá extrañábamos quita los todo esto de la pandemia. audífonos. Sí, a lo mejor sin los audífonos, ahí ya escuchamos. Sí, quita los audífonos. Bueno, no sé dónde están a escuchar. Nosotros en el Tecnológico de Monterrey tenemos a profesores trabajando en el centro de escritura. Y también lo que llegamos a decirles cuando realizamos talleres que nos invitan los profesores, a los alumnos, estamos ahí para asesorarlos. Porque también nosotros estamos un poco como asesores y no como profesores que estamos ahí. Y también de la lectura, pues a mí lo que me quedó fue esta parte, igual, como ya mencionaban, de generar un ámbito, por así decirlo, en el que los alumnos se sientan seguros, se sientan confiados, para que no lleguen y digan, ay, no sabe que estás muy perdido, no, H, ¿no? O sea, que vean luego que no estamos para decirles cómo escribir, bueno, más bien qué escribir, sino cómo mejorar su escritura. Entonces, apoyarlos en esta parte de, oye, te falta esto, oye, ¿crees que si cambias de esto? Oye, a lo mejor tal. Y otra cosa que también decían es que, Melissa creo que lo decía, ¿no? Que los profesores también no miden el tiempo y eso también es un problema, porque luego les dicen, vayan a la centro de escritura porque siempre se hace la invitación y a veces lo hacen como para, vayan a la centro de escritura para que su tarea valga más tiempo. Y luego llegan los cabos así media hora antes, se supone que son de media hora, pero llegan media hora antes a entregar su trabajo y así de, tengo que entregarlo hoy, no podemos ayudar como nos gustaría, pero hacerles después una invitación, ¿no? O sea, no es más bien como para corrección de estilo, sino que estamos aquí para apoyar y ayudarte a mejorar tu texto y también a los profes recordarles que no es nada más como para que generen puntos, sino para que tengan un acompañamiento. Que yo creo que este texto y esta idea del Critical Friend sí rompe por completo con la idea del centro de escritura como el espacio remedial, ¿no? O el espacio donde te van a arreglar el texto para que saques mejor calificación. O fui al centro de escritura, entonces como no tengo 10 en este texto, ¿no? Una de las cosas que dijiste ahorita que creo que para nosotros ha sido pues relevante y que yo concuerdo, bueno, ahorita Abby que se sabe todos los nombres que yo me acuerdo a medias, es un texto hablando de todas estas cuestiones del tiempo, es en el libro de A Tutor's Guide hay un capítulo, creo que es en el A Tutor's Guide, que se llama Setting the Agenda, ¿no? Para qué se va a trabajar en los siguientes minutos. Y para nosotros ese texto también ha sido crítico en la formación de tutores para mostrarles pues que no se puede, Abby, gracias, está en el chat, el que es setting the agenda, o sea, ¿qué vas a hacer con los siguientes 30 minutos? Porque justo no se puede hacer todo y si a mí me llega un estudiante, me han llegado tesistas, tengo que presentar mi tesis la próxima semana y tú ves la tesis y dices, mira, pues nos podemos dedicar a esto y esto y esto. Pues mucha suerte, ¿no? Y cuando son estudiantes de los primeros semestres, sí podemos hacer mucho el énfasis, sobre todo para invitarlos, porque sí hemos notado cierta renuencia o cierta, pues el centro de escritura, ¿qué es? No todos los estudiantes vienen de instituciones donde haya habido apoyo de ningún tipo. De hecho, hemos notado algunos estudiantes de preparatorias, particularmente del Poli, que me dicen, profesora, pero ¿de veras me va a ayudar? ¿De veras puedo ir a preguntarle? ¿De veras me va a dedicar tiempo? No sé si nos ha tocado específicamente de ese ejemplo, pero pues sí, tenemos la situación de que no saben para qué es al principio el centro de escritura y mostrarles cómo ir con más tiempo, por eso tenemos el del relojito, pues nos ha permitido justamente que vean que pues que sirve, ¿no? Que ir a trabajar te permite ir viendo con más tiempo, con más posibilidades, con muchas otras cosas, mejorar tu texto, pero mejorar tus habilidades, tus conocimientos que van muchísimo más allá de lo que escribes. Y sí, justamente cuando encontré este texto y cuando elegí este texto, pensé muchísimo en la UDLAB, en el TEC, que yo sé que tienen a sus profesores, y un poco para discutir
¿no? Puede ser un profesor, un critical friend, puede incluso ser un tutor. O sea, ¿cómo funciona aquí esta dinámica? Zaira, adelante. Justamente reflexionando sobre los roles de un tutor, creo que es una discusión que hace algún tiempo tuvimos la doctora Abigail y yo. A mí me toca o me tocaba formar en nivel 1 a los tutores, ¿no? Cuando recién eh, pues empiezan, bueno, antes de que den tutorías es la formación, ¿no? Y tenemos una práctica muy interesante que se le ocurrió a ella, que es un diagrama de Venn. Entonces, cada círculo es como un rol. Por ejemplo, tenemos profesor, mentor, amigo, tutor, y a veces jugamos un poco y agregamos otros, como por ejemplo psicólogo, ¿no? Entonces hay que encontrar como los puntos de encuentro, pero también las diferencias. Y de ahí creo que la discusión para nosotras como coordinadoras y formadoras fue, bueno, ¿qué pasa si un tutor fue crítico, pero no amigo? Solucionó, atendió, escuchó, aunque no necesariamente amistoso, pero sí se atendió a las necesidades de escritura, ¿no? Y entonces, creo que también me parece interesante, Este balance, ¿cómo? exacto. Y bueno, yo en mi experiencia como estudiante, tutora y después formadora, siempre les digo que es como un hilito que puede tensarse o destensarse tanto como uno quiera. Y a veces pues también de tanta tensión puede llegar a quebrarse, ¿no? Y ya pues es difícil volver a reconectar y generar justamente esta confianza y honestidad para que se dé el trabajo en tutorías. Entonces, creo que también juegan un papel importante las habilidades sociales o los soft skills De los de quien da tutores. la tutoría, ¿no? No necesariamente tienes que ser amigo, pero sí conducir de alguna otra forma para que la persona sepa que lo escuchas y que te interesas y que vas a llevar su texto y sus necesidades a un buen término. Muchas gracias, Zaira. Yo creo que sí, este balance es muy complicado. Y creo que ahí valdría la pena explorar otros dos asuntos que por lo pronto dejaremos al aire. Por un lado, ¿cómo es la situación de la selección de nuestros tutores? Por ejemplo, yo tengo la posibilidad de observarlos durante un semestre entero y a partir de ahí seleccionar un poco justo por los modelos de aprendizaje, pero también por personalidad, ¿no? Tengo tutores que son sumamente serios. He tenido tutores neurodivergentes, tengo tutores que son muy exigentes, que son capaces de crear como estos grupos de accountability y de estar escribiendo, ya tienen, ya lo tienen, ya lo tienen, ya me lo mandaron, ya me lo mandaron. Funciona con algunos estudiantes, a otros yo creo que los mando directamente al colapso y entonces tengo también tutores que son más en el lado amoroso de tú puedes y échale ganas y yo creo que se requiere todo eso, ¿no? Un balance también de personalidades y de estrategias. Para regresar un poquito a la discusión de estos elementos que marca Krauss, yo había puesto pues un poco el énfasis que hace, o me pareció muy interesante, el énfasis que hace en el diálogo, ¿no? Lo importante que es el diálogo y la confianza mutua, que creo que es algo que comparten todos los tutores. Sí pensé muchísimo, se estuvieron estornudando, Roberta, Ivonne, yo leía esto y decía, sí, pero ¿y la UTLAP? Sí, pero ¿y el TEC? Que son los que sé que tienen de tutores a profesores, que al final no están como profesores, ¿no? Están en un rol un tanto distinto, más enfocándose en el apoyo, en la cooperación, y entonces son tutores, son tutores profesores. Creo que necesitamos sí empezar a platicar sobre el vocabulario, ¿no? Y cómo, pues sí, los centros de escritura a mí me parece que sí son los lugares perfectos para tener este tipo de interacciones de critical friendship. Roberta, adelante. ¿Y qué tal? Muchas gracias, Melissa. Mira, te comparto, el TEC tiene un aparato de apoyo muy amplio para los estudiantes y el cual está integrado por profesores de diferentes áreas.
no solamente en el área de escritura, también en otras partes que mencionas, en otras áreas que tú mencionas, como para estudiantes neurodivergentes, por ejemplo, o de la comunidad LGBT. Y en todos los casos son profesionales los que atienden a los muchachos y tienen desde nuestra organización el nombre de tutores o de mentores. Por definición, un tutor es una persona que orienta a otra. También hay tutores pares, ¿de acuerdo? Nosotros llevamos a cabo es el ejercicio de, vamos a trabajar entre pares dentro de los salones de clase, pero fuera del salón de clase hay una área muy específica con alumnos de alto rendimiento que trabajan con otros estudiantes. Su servicio becario es acompañar a estos otros estudiantes. Generalmente son becarios de alto rendimiento, son esos estudiantes MAES, así se llaman. No tengo ahorita fresco el significado de MAES, pero son asesorías por estudiantes para estudiantes. Creo que sí puedes convertirte en un tutor, de profesor a tutor, si asumes que tu tarea con esos estudiantes que están contigo en ese momento es otra que la de dar una clase. No tienes un semestre para trabajar con ellos, a diferencia de otros centros de escritura donde puedes recurrir al mismo tutor cada semana. En nuestro centro de escritura no puedes hacerlo. Tú quieres una tutoría a las 9 de la mañana y a las 9 de la mañana es posible que te atienda Melissa o es posible que te atienda Diana o es posible que te atienda Roberta. Entonces, no hay manera de que siempre asistas con el mismo. Cuando hemos hecho la prueba, lo que sucede es que se establece una relación que excede los límites de confianza porque empiezan a pensar. No te sorprendas, los límites de confianza porque empiezan a pensar que la persona que está de tutoría tiene la obligación de responderte siempre. Y no es algo que nosotros esperamos de nuestro centro de escritura. Hemos construido un centro de escritura basado en el diálogo. Nuestro centro de escritura es un espacio seguro. Se pueden sentir confiados de compartirnos lo que fuera. De ahí no va a salir. No tenemos derecho a compartir lo que ellos nos comparten y creo que funcionamos muy bien como profesores tutores de esta manera. Hemos hecho el intento de incorporar a algunos estudiantes, pero hasta este momento no hemos encontrado la fórmula de que esto funcione. Entonces, por otra parte, para nosotros o para el Tecnológico de Monterrey es muy importante que tenga la orientación de una persona que tenga formación en lingüística o formación en letras o formación en comunicación que oriente desde esas áreas el desarrollo y fortalecimiento de la competencia, comunicación y de razonamiento para la complejidad de los estudiantes. Fin de la comunicación. Muchas gracias, Roberta. Y yo creo que con las posibilidades del TEC funciona de maravilla. También lo vimos justo cuando fue la convención de la Red Latinoamericana de Centros y Programas de Escritura, todo lo que nos platicaron de la Universidad del Valle de los Andes y pues justamente la posibilidad que tienen ellos de tener gente más pues profesional ya en este papel, que creo que ha ayudado muchísimo. Sin embargo, creo que sí es posible rescatar varios elementos importantes de esta lectura, sobre todo en las cuestiones de cómo se genera la autorreflexión de los estudiantes, que eso sí se puede hacer. Y justo lo que acabas de decir también, lo de compartir sus preocupaciones, compartir muchas cosas. Y mi cara de sorpresa era porque justo te me adelantaste a la siguiente diapositiva, un poco también a pues los problemas que pueden surgir a partir de esto. Pero, Carla, ¿tú habías levantado la mano? Sí, bueno, solo para señalar algo que creo que es importante y que se ha mencionado de algún modo aquí, que es, no, bueno, creo que esta conversación sí no solo trata, ¿no? sobre el rol o el asunto actitudinal que tiene que estar presente en el rol del tutor, sino también sobre el encuadre, ¿no? En psicología, quienes han tomado terapia,
bueno, reconocen el concepto de encuadre, ¿no? Porque es muchas veces lo que hace un psicólogo, ¿no? O un psicoanalista. Plantea ciertos límites. Y creo que en la vida real, cuando uno realmente tiene un amigo crítico, fuera de cualquier centro de escritura, fuera de cualquier espacio académico, esos límites se entablan con el tiempo y con la relación y con la historia. Creo que en el caso de los centros de escritura, el encuadre pues establece desde la gestión o desde la formación. Y por ejemplo, a mí me queda muy claro, Melissa, el encuadre, bueno, con toda la explicación que nos diste al inicio, el encuadre del CIDE, ¿no? Simplemente desde este hecho de que hay tipos de tutorías, pues ese ya es un gran encuadre, porque entonces ya hay como, pues sí, un límite bueno, una delimitación del objetivo de la tutoría. O un acuerdo, ¿no? O sea, pienso como en más cómo se generan las amistades críticas en la vida y es así, ¿no? Entendiendo los límites del otro, entendiendo los límites de las situaciones, y creo que pues en un centro de escritura este encuadre tendría que ser explícito y tendría que ser contextualizado, igual ahorita como lo mencionaba Roberta, ¿no? Entonces creo que también a la par de esta discusión sobre el rol, podríamos aprovechar para también discutir sobre qué elementos de la formación de tutores nos permiten encuadrar o qué elementos del funcionamiento del centro de escritura en sí nos permiten encuadrar este, el desenvolvimiento de este papel. Creo que eso estaría muy bien. Y antes de pasar a la siguiente, que iba justamente hacia las desventajas, podríamos discutir esto, o sea, cómo estamos hablando de la relación, justamente, como bien dices, Margarita, de las personas, ¿ok? Entonces, ¿cómo podríamos verlo también de esta forma? ¿No? Avi. No, no es Avi. Marco. Hola, sí, yo quiero recuperar un poco, bueno, todas las cosas valiosas que han señalado eh, ustedes y retomo lo que subrayaste tú, Melissa, de que en nuestras instituciones, en mayor o en menor medida, los propios profesores nos juegan un poco en contra. Yo no sé qué tan consciente o inconscientemente lo hacen, pero nos juegan un poco en contra, sobre todo cuando este estudiante, sea de primero o a la mitad de sus estudios, en el caso en el nivel superior, y se pretende con ese diálogo apoyarlo y para que éste se haga cargo de pensar en la tarea o en las tareas que le solicitan un profesor que se lo pide de un día para otro, en la misma semana, en las vacaciones, y ahí nos juegan un poco en contra a los que forman parte de los centros de escritura, sean tutores pares o tutores de otra naturaleza, ¿no? Y al hilo de esto me llama mucho la atención una de las afirmaciones que hace la autora y les va a sonar muy cercano, ¿no? Dice textualmente, se ha encomendado a los centros de escritura la tarea de prestar apoyo para ayudar a salvar esta distancia entre las expectativas académicas y las capacidades de los estudiantes en materia de escritura, que es muy vygotsquiano. Dice aquí textualmente Vygotsky, la zona de desarrollo próximo es la diferencia entre lo que, bueno, aquí señala un niño puede hacer y aprender por sí mismo, es decir, en este caso, cómo viene lo que posee, y lo que puede hacer y aprender con la ayuda de una persona más experimentada. Ahí hay un principio vygotsquiano que introduce la autora, ¿no? Y también señala que este amigo crítico, este personaje que reúne unas características como de confianza, consultor, asesor, a través del diálogo puede generar un cambio de percepción en los centros de escritura. Es decir, pareciera que, como se señaló aquí un poco, hay una idea de los centros de escritura que se ha quedado como en el imaginario y que habría que, no sé, modificar, transformar, redirigir,
aquello que sea necesario plantear, ¿no? Y sobre todo aquí también se señala cómo, en el caso de los de nuevo ingreso, acompañar a estos jóvenes estudiantes, nobles estudiantes en materia de escritura, a introducirlos no solo al nivel superior, sino al lenguaje académico para la apropiación de su disciplina y de todo ese mundo académico. Solo quería hacer ese señalamiento. Gracias. Gracias, Marco. Yo creo que ampliando y agarrando de lo que tú justo cerraste, para nosotros ha sido muy claro ver también cómo el Centro de Escritura le ha ayudado a los estudiantes a entender la escritura como un proceso. Y eso ha sido una diferencia brutal en un estudiante aún de primer semestre, ¿no? Nuestro énfasis, antes de que supiera yo la existencia de este texto, era en eso, ¿no? Tu texto es un texto, no es el texto final. Ven con más tiempo para que podamos ir viendo las distintas etapas. Y eso solitos les ayuda, bueno, al estudiante le ayuda a darse cuenta que, pues que puede mejorar, que puede hacer muchas cosas, que es un proceso, que puede empezar con una planeación, que tiene que tener varias revisiones. Para los tutores también. Para mí el cambio más impresionante ha sido en los propios tutores, ¿no? En cómo ellos cambian su proceso de escritura, en cómo ellos cambian la forma en que, pues en la que llevan su propio proceso. Ahora, creo que sí hay una cosa interesante dentro de este texto, antes de que me vaya a los problemas que había, pues, que he enfrentado y que creo que también vale la pena que discutamos, porque, como bien dicen, o sea, este texto no creo que, bueno, o los critical friends, no creo que sirvan en todos los contextos, aunque creo que podría ser en algunas situaciones un tipo de tutor especializado o un tipo de tutor de alguien que requiera un apoyo más constante. Por ejemplo, digo, en el CIDE no tenemos muchas opciones, pero para los estudiantes que son primera generación. Para los estudiantes que son primera generación, el trabajar constantemente con una misma persona es una diferencia brutal, porque les ayuda a decodificar un montón de cosas más allá de solamente la parte escrita, ¿no? Perdón por correr, pero me da un poco de presión el no acabar y sí quiero acabar. Entonces, quería primero que nada mostrarles al fondo este póster con esta muñequita que dice, y es un póster que fue creado en el 2017, dice: en el Centro de Escritura son mis amigos. Muchísimo antes de que conociera a nuestra querida Janine Esme, que es precisamente por el propio contexto del CIDE, porque es una institución muy pequeñita, pero también muy exigente con sus estudiantes. Entonces, a mí se me hizo muy gracioso que de pronto volteo y está ese póster y después leo y digo, sí, pero no es lo mismo. No estamos hablando de lo mismo, pero no, es igual, pero no. Entonces, bueno, de ahí surgió también mi interés de que discutiéramos esto. Ahora, un poco en la línea en la que comentaba Roberta, también hay desventajas de estos critical friends. Yo he tenido algunas experiencias problemáticas, hay algunos retos, hay áreas justo de preocupación. Lo que mencionaba Roberta de que, ay, disculpa, no recuerdo exactamente cómo lo dijiste, pero que el trabajo es ahí y nada más ahí, es justamente lo que yo vivo con los tutores normalmente. Hey, ¿a dónde te fuiste? Aquí está. Por esto, ¿no? Por el respeto a los tiempos, por el descanso de los tutores, porque pues comparten sus WhatsApps, son estudiantes y se comparten sus WhatsApps, y entonces llega una alumna un martes en la mañana, ahora que fue puente, pues un martes: ay, profesora, no sabe, es que me estuvieron escribiendo hasta las 3 de la mañana. ¿Qué? Entonces, pues sí, normalmente tengo que establecer más reglas, recordárselas, pero al final están trabajando entre estudiantes y se comunican también por fuera del CIDE, ¿no? También por fuera del centro de escritura. Entonces, bueno, eso ha sido un verdadero reto en el cual pues tenemos que poner parámetros, o sea, no les contestes, pero
no, pero profesora, si los quiero mucho. Es una parte pues preocupante para mí. Si se les ocurren estrategias, por favor, compártanlas, porque se quieren tanto mis tutores y sus tutorados y entre estudiantes se hace una tan buena relación que después pues se están acompañando a las 3 de la mañana por WhatsApp y comentándose los textos, ¿no? Otro problema pues que hemos tenido en el momento en que los estudiantes se apropian del espacio, que es muy bueno, creo que es muy bueno que se apropien del centro de escritura, siempre y cuando respeten pues las reglas de uso, porque hemos tenido tanto mal uso como un desuso de ciertos espacios, en el sentido de que pues ya son de ellos, se confían y bueno, pues no necesariamente lo utilizan como deben. Lo que les comentaba hace unos momentos, que tengo tutores también que son algunos excesivamente exigentes en su papel de tutores, entonces llegan a generar más estrés del necesario en otros estudiantes y pues otros que a lo mejor se enfocan demasiado en la parte del acompañamiento emocional que no les corresponde. Entonces, este balance justamente del que también platicaba Zaira, es muy difícil de lograr y creo que requiere siempre un ajuste constante, que pues también es mucho trabajo, ¿no? Todo esto podría ser también a partir de cambios en la selección, en los grupos de tutores. Nosotros normalmente tenemos a los tutores durante 3 o 4 semestres, pero en algún momento se van y se van a graduar y está perfecto. Y pues los estudiantes que se hayan apegado mucho a esos tutores a veces tienen algunas dificultades para comunicarse de nuevo con otras personas. Yo he observado esto. Si les parece que hay como posibilidades de mejorar algún punto, por favor, coméntenlas. O también, ¿qué otras desventajas encuentran ustedes? Más allá de las que ya vimos, ¿no? De que pues esto depende, por supuesto, del contexto, que requiere un contacto constante con una misma persona, que puede ser algo positivo. Pero bueno, esto era como las desventajas que yo he encontrado en esta idea de los tutores, que va un poco más allá en un sentido en que se necesita tener un tutor que apoye también en la parte de conocimientos, pero en la parte de contextos académicos, pero en la parte de comunicación más intertextual. Y pues bueno, esa ha sido la situación. ¿Se les ocurren o ustedes pudieron? A lo mejor un poquito más estricto o con más límites, mientras que otro alumno, otra alumna de 5º semestre, 6º semestre, ya puede estar con alguien del mismo, que sean compañeros, pues, porque ya van a reconocer estos límites, ¿no? O sea, como también hablando de madurez, porque yo veo a estos ingenieros de primer semestre, ingenieras, que sí entran muy temerosos, ¿no? Que no saben si acercarse, ¿no? Y que a veces como que la figura de el profesor, tutor, asesor o lo que sea que nos llamemos en algún momento, sí ayuda a generar este lugar de confianza y luego ya después se pueden acercar con otros compañeros. O sea, yo creo que sería al revés, o sea, como primero con la figura como más adulta y ya después, estando ya en un lugar de reconocimiento de cómo funciona el centro, de cuáles son los propósitos, de para qué funciona, etcétera, entonces ahora sí ya puede pasar con alguien que sea como más a su par. Pero digo, lo hablo desde la ignorancia y Eso, pues fíjate que es muy curioso, perdón por interrumpirte, Paola, pero yo creo que funcionaría exactamente al revés. Por lo menos a mis estudiantes les ha funcionado completamente al revés. Digamos, de chiquitos o al inicio les funciona estar con alguien más cercano a su edad, ¿no? Los tutores de primer semestre y tienen el centro de escritura con estudiantes de 5º y de 7º y prefieren tener a su tutor de 3º y tener una comunicación como más entre iguales, en lo que pierden el miedo o empiezan a interactuar ya con otros códigos más académicos que les permite hablar con gente con más conocimientos de sus áreas. Yo lo que he observado es que, bueno, en mi experiencia ha sido completamente al revés, ¿no? Los tutores de 3º, de 4º, de 5º prefieren trabajar con los estudiantes de primero, 2º y 3º. Los estudiantes de 8º a veces
pero por lo general prefieren estar más con estudiantes que ya hablen su idioma, por así decirlo. Entonces, a lo mejor sería un experimento interesante, ¿no? Probar, pero yo sí creo que es importante pues establecer muy bien estas reglas y tener alguna forma de el enforceability, que a veces es lo más complicado. Avi, dices que ya les dicen profesor. Bueno, hay cosas peores, ¿eh? No hay nada peor para un estudiante de séptimo semestre que llegue uno de mis hijos y le diga señor. Y bueno, los trauman de por vida. Entonces, pues sí, creo que eso es interesante, sería un muy buen experimento probar qué funciona, si les funciona más este papel de un tutor profesional asesor o algo más parecido a ello, ¿no? Un par. Ivonne, ¿cómo estás? Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal a todos? Pues es una belleza escuchar tantas experiencias, creo que es muy enriquecedor. Desde nuestra trinchera, pues sí, no sé si para bien o para mal, pero tenemos únicamente la experiencia de profesores asesores que les damos a, pues sí, a los estudiantes pues esta ayuda, este apoyo. Y ciertamente que yo he notado que hay profesores, ya lo comentaban en otras intervenciones, que pues quien tiene estas cualidades de carácter que hacen que los estudiantes, digamos, tengan más confianza, ¿no? Y quizá por eso también la autora propone este término de amigo, que bueno, aquí el problema que yo veo más es que quién sabe que entiendan las otras personas como amigo, ¿no? Tal vez no, digamos, no estemos en el mismo canal o hay quien piense que amigo es el que también va a solapar, ¿no? O que va, digamos, eh, a hacer prácticamente el trabajo, etcétera. Entonces, ese término peligroso, creo yo, de amigo desde nuestra perspectiva, ¿no? Porque no es nada sencillo dar ciertamente una guía, ciertamente sin criticar, porque es difícil. Yo siempre le digo a los estudiantes que escribir es todo un proceso, es largo y que no siempre es placentero, o al menos al inicio no lo es. Y sí noto que hay profesores que tienen como más este carisma, esta cercanía con los jóvenes, que los buscan, o sea, que siempre, ay, está este profesor tal, y los buscan con mucha, así como un pequeño club de fans, ¿no? Sin embargo, yo sí, bueno, como coordinadora del Centro de Escritura, procuro que no se rompan esas barreras del profesionalismo. Tenemos un sistema de citas el estudiante para ir a nuestro centro. O sea, si bien puede ir libremente a los horarios que están disponibles, pero sugerimos que hagan una cita. Entonces, si el profesor tiene ya su horario completo, entonces pues con la pena, pero no podremos atenderlos. Entonces, eso es una cuestión que somos muy formales. Hay estudiantes que nos dejan plantados, eso también, y entonces los dejamos como en la cola. Así les decimos, bueno, no llegaste a tu cita, pues ni modo, te vas hasta atrás, ¿no? Y esto también con el ánimo de que vayan entendiendo de que pues somos profesionales, que estamos con el mejor ánimo de ayudarlos, de atenderlos, pero que sí tienen ellos que cumplir el reglamento del espacio, ¿no? O sea, y también de nuestro tiempo como profesionales que creo que lo merecemos. Entonces sí, pues, yo al menos he procurado, sé que antes había otro estilo de trabajo en el centro de escritura, pero he procurado que se mantenga esta línea de profesionalismo. Hay profesores que desde luego tienen más confianza, más cercanía con los estudiantes, pero todo en la línea institucional, yo siempre recomiendo que no se compartan contactos personales porque esto se puede, bueno, luego No, y puede con derivar en profesores es otros otras reglas, por problemas. Entonces, supuesto. sí, sí, claro, que no se rompan esas fronteras, pero es que ha llegado a pasar, ¿no? Que hay estudiantes como muy insistentes, ¿no? Y que por favor ayúdenme. Pero creo que algo muy importante es que el estudiante
yo soy muy convencida de una frase que dice dijo Ernesto Sabato, ¿no? Que en esta edad los jóvenes no buscan amigos, sino guías, ¿no? Entonces creo que ese es nuestro papel, y yo sí hago hincapié en que nosotros mantengamos justamente ese rol, ¿no? De guías, procurando, pues sí, que haya respeto en ambos lados, ¿no? Y no es fácil, porque ciertamente escribir es algo complejo. Nosotros tenemos vinculado el área de primera lengua, los cursos de argumentación académica y escritura académica, desde el día uno empiezan a trabajar con un proyecto, entonces saben que la escritura es un proceso largo, que no se puede hacer, no se puede resolver en una semana. Entonces, justamente es también lo que nosotros vamos incentivando, que el estudiante vaya aprendiendo que es imposible, ¿no? Y de hecho, la desesperación es el mejor caldo de cultivo para el plagio o para cometer alguna otra locura, ¿no? Porque en la desesperación son capaces, pues sí, de cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí creo que nosotros por ese lado sí estamos muy convencidos en, ya lo comentaba creo Zaira, ¿no? También del código de ética, sí, es algo fundamental para nuestro centro de escritura, saber cada quien cuál es su papel, ¿no? En nuestro, dicen, sí, cargos docentes exclusivos, exclusivamente para hacer tutorías. Sí, bueno, Cloud Lab como solo tiene profesores docentes. tenemos este papel de Que si se asesores, fija- nos llamamos, ¿no? Perdón, Ivonne, perdón por Sí. interrumpir, pero es que si se fijan, Eso creo que sería, sí es, sería todo. gracias, Ivonne, que creo que sí es muy clara la diferencia entre un profesor tutor, pero esta idea del critical friend para mí va más, bueno, obviamente los profesores pueden tomar una parte, como la parte de escucha activa, como la parte de diálogo, que creo que no va necesariamente en contra de otros puntos que son comunes en la formación de tutores, pero para mí la cuestión es un poco más interesante con estos tutores pares, ¿no? Con la comunicación que hay entre los pares y cómo, sí, claro que debe de haber estos límites, claro que debe de haber pues un código de conducta, pero es también precisamente en esta diferente forma de ver al tutorado, que es al conjunto de tutoría, que se abre una relación a lo mejor más complicada, pero también muchísimo más benéfica en muchos casos. Entonces creo que ahí puede haber puntos interesantes, pero Sofía, por favor, adelante. Sí, muy velozmente también para no ser muy redundante, pero pues sí, claro, como ya lo han dicho, pues depende mucho del contexto. Y por ejemplo, acá coincido un poco con Carla, que tal vez nuestros tutores deberían ser menos amigos y más tener un rol pues más profesional, ¿no? O sea, sin embargo, al mismo tiempo creo que este término, así como este dogma de horizontalidad, pues que hemos asumido en la mayoría de los centros, pues tiene esta gran ventaja o esta gran potencia de crear una comunidad, ¿no? Como lo que tú decías al principio de tu plática, ¿no? El CEPI, el Centro de Escritura de la Prepa Ibero, también un poco siento yo como el CIDE, pues tiene este lugar dentro de la comunidad de la escuela en general, pues de ser un espacio, es visto como un espacio, es visto como un espacio en donde la gente de distintos perfiles, pero en su mayoría perfiles que están en las periferias, pueden encontrar un lugar donde son vistas, donde pueden escribir, pueden hablar, pueden sentirse de nuevo, pues sí, en un lugar seguro que es a veces difícil de lograr en una institución. Sin embargo, a nosotros ya nos juega eso un poco en contra, porque lo que predomina al interior de la institución con respecto a nuestro centro es una idea de un espacio seguro, divertido, y donde uno puede, pues sí, llegar a pensar y escribir, lo cual ya fue mucho, o sea, fue un logro importantísimo, pero ahora irnos para atrás y hacer un trabajo más profesional está siendo sumamente complejo, ¿no? Los profesores lo hacemos, pero los estudiantes no tanto. Y entonces ahí viene este tema, ¿no? Esta problemática que señalaban también hace rato sobre la formación, pues no solo en cuestiones socioemocionales, sino lingüísticas, ¿no? El trabajo con la lengua. Y
para nosotros es un enorme desafío, ¿no? Porque pues, además pues son estudiantes muy pequeños y muchas veces tienen habilidades muy avanzadas, pero aún tienen mucha dificultad para nombrar incluso lo que están haciendo, lo que están viendo, ¿no? Pueden fungir como lectores y lectoras avanzadas, sí lo pueden hacer, pero a veces no tanto. A nosotros nos cuesta trabajo, ¿no? Enfrentarte con un texto en ese momento, que te lo platiquen y ya hacer un comentario ahí elocuente que pueda servir a la otra persona. Es un desafío y se necesitan habilidades avanzadas. Entonces ahora a lo que nos estamos enfocando en este momento es, bueno, o quisiéramos enfocarnos, es pues a trabajar ese otro aspecto, pero por supuesto es lo más aburrido a veces para los estudiantes, ¿no? Entonces, de nuevo, encontrar ese equilibrio es difícil y siento que si acá nombramos, aunque me encanta el término, amigas críticos, pues ya es como dar la rienda suelta a que sí, efectivamente, este espacio es para eso, ¿no? Y pues no lo quisiéramos así. Exacto, ¿cómo los nombramos? ¿No? Que eso, por eso lo dejé como una discusión para el final. Critical Friends, yo no lo traduciría nunca como amigo crítico, eso no nos dice realmente nada. Muchas gracias, Sofía. Creo que enfrentamos parte de los mismos problemas, porque nosotros también en algún momento nos volvimos el lugar divertido y la sala de estudiantes y costó muchísimo trabajo romper con ese paradigma y un poco ahí fue mi papel de ponerme en la mala del cuento y estar callando y estar sacando mochilas que habían dejado ahí abandonadas, porque se volvió a la sala de estudiantes, porque estaban muy cómodos ahí. Y entonces, pues empezó a haber muchas reglas que yo imponía y poco a poco los propios tutores se tomaron el espacio y ya pues lo ven otra vez como un lugar de trabajo, pero sí puede tomar una generación entera, o sea, un año, digamos, que pase esto y alguien tiene que poner ahí, que ser el malo de la película. Como una última actividad, y en serio 5 minutos, yo los invitaría a que pensemos un término, lo quito para que podamos conversar, pero Critical Friends está bonito en inglés, pero en español la traducción amigo crítico no funciona. ¿Cómo se les ocurre que pudiéramos llamar a estos tutores? Margarita dice que es un acompañamiento. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero no es un acompañamiento, ¿sabes? O sea, como puramente de acompañamiento de cómo estás, platícame cómo te ha ido, ¿no? Entonces, acompañantes de escritura, yo tengo muchísimos problemas para nombrar algunas cosas del trabajo que tenemos, por ejemplo, a los tutorados que todavía no son tutorados, les puse padawans, porque no se me ocurre alguna palabra en español con la cual decirle es tu asignadito, ¿no? Pero ustedes, ¿qué aconsejarían o qué creen que sea correcto, adecuado, agradable? Decir critical friend. Sí, yo tampoco creo, Trena, que critical friend se esté diciendo mucho. ¿Se les ocurre algo? ¿Un reto para cerrar? Híjole, estoy pensando en voz alta quizás. Perdón, Sofía, ibas a levantar la mano si quieres. ¿Segura? Es que también la cuestión de los nombres es todo un tema, porque no siempre tenemos el privilegio de elegir el mejor nombre para referirnos a lo que somos. Se ha escrito bastante al respecto, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen un centro de escritura o algo así, pero ¿cómo se llama? No necesariamente se llama centro de escritura, ¿no? Para que nosotros pudiéramos ponerle centro de escritura, tuve que pelearme así con todo el mundo, ¿no? Llamarles tutores también, antes les llamábamos asesores, pero ahí sí, cuando Zaire era tutora, toda su generación llegó y me dijo, no somos asesores, no queremos ser asesores y no nos vamos a llamar asesores. Entonces, bueno, yo creo que aquella persona o personas que están a cargo del servicio deben ser integradas, ¿no? Cuando estamos tomando estas decisiones, ¿no? Y sí preguntar, pero también considerar que a veces para que nos den recursos, para que nos asocien con cosas, para que la institución reconozca la labor, etcétera, a veces hay que negociar y
pues ya, llámenme como sea necesario, ¿no? Entonces Pero también, luego incluso la misma palabra nos genera problemas, ¿no? Por ejemplo, en el CIDE una de las recomendaciones es que no les digamos tutores, porque tutores son los disciplinares y los de escritura tienen que ser otra cosa. Y les pongo, ¿cómo? Porque asesores no pueden ser, mentores tampoco, porque son pares. Entonces, yo les híjole, dije, pues cámbienles ustedes el nombre, eso les dije yo, y ya no hubo problema, pero pues sí hay una ambigüedad ahí. hay una ambigüedad. No creo que el amigo con derechos de Margarita vaya a funcionar porque, porque se va a ir para otro lado, está buenísimo. Pero sí, o sea, Critical Friends, ¿qué podríamos hacer ahí? Sofía, tú ibas a decir también algo. Muchas gracias, Abby. No iba a decir algo, pero ya lo voy a decir. O sea, para mí el término en inglés tampoco me gusta. La verdad, me parece, o sea, que promueve pues una idea, o sea, no somos amigas, ¿no? Se puede tejer una amistad posteriormente, pero creo que no va por ahí. A mí me gusta el término que usan, creo que es en la UAM, el de compañeros de escritura. Creo que es muy apropiado. Sí. Podría ser, podría ser. Yo les cuento que los estudiantes que están conmigo primero, segundo, tercer semestre y después son tutores de escritura, eh, son pocos, es una cuestión completamente al azar, se han autodenominado los labuglistas. Entonces, pues sí, se van a ir creando también a lo mejor estos neologismos, eh, pero creo que sí valdría la pena si alguien tiene algún momento de claridad que lo comparta. Yo ya lo platiqué con algunos de los labuglistas, justamente en esta idea, Abby, de que también participen y se declararon así como, lo vamos a pensar porque a lo mejor podría ser algo como un army, ¿no? Somos el army de escritura, los guerreros de escritura, y eso está conectado justamente con la música coreana que ahora siguen. Entonces, pues yo los invitaría a pensarlo, a platicarlo, a discutirlo, a hablarlo también con nuestros tutores, con la gente de nuestro centro de escritura para, pues a lo mejor ir delimitando, ¿no? Porque sí, Critical Friends a mí me hizo muchísimo ruido, pero pues espero que haya quedado clara la intención desde este centro en una institución donde los estudiantes sí están muy solos y el centro ha servido como un espacio para que tengan esta compañía, este apoyo, esta escucha activa, esta comunicación, diálogo, y ha servido para cambiar a la comunidad entera y pues que podamos tomar lo que nos sirva y pues también criticar lo criticable, ¿no? Espero que se lleven algo de esta noche y Carla, te dejo el piso. Gracias, Melissa. Bueno, pues gracias a todos por venir a esta sesión. Ya para concluir, quiero compartirles muy rápidamente dos cosas. La primera es la liga al Padlet. Ya no la quise compartir durante la sesión porque pues no quería como desviar la atención, entonces se las paso ahorita para que quienes no la hayan llenado con su presentación, pues que lo pongan. Para quienes llegaron más tarde, repito, tenemos aquí un Padlet de presentaciones en donde quienes quienes no han puesto un post deben de poner su nombre, a qué se dedican, a qué centro de escritura o programa, en qué centro de escritura o programa de escritura colaboran y qué se hace desde ahí. Bueno, eso por un lado. Y bueno, por otro lado también para recordarles de la siguiente sesión. La siguiente sesión será a finales de abril. Va a ser una sesión súper interesante, muy única, creo, en el contexto de América Latina, que tiene que ver con los desafíos de escritura y los centros de escritura en la educación media superior. Pues sí, creo que no es desconocido que muchas veces desde las universidades y de las instituciones de educación superior volteamos a ver lo que se hace en las prepas y en las secundarias y en la primaria, pues con muchos prejuicios también. Cuestionamos mucho estos niveles previos y la realidad es que pues hay mucho que actualmente se está haciendo
o que se está empezando a hacer o que se ha hecho. Entonces, esta sesión 3 nos va a servir para vincular lo que se hace en las universidades con los que, bueno, en las instituciones de educación superior con lo que se hace en las instituciones de educación media superior. Quien va a estar a cargo de esta sesión es Sofía Cecil, que fundó el Centro de Escritura de la Prepa Ibero, que es el primer centro de escritura en una preparatoria en México. Y vamos a compartir en una semana o en un par de semanas, 3 semanas antes de la sesión, los textos que vamos a revisar. Uno de ellos, bueno, 2 tienen que ver con centros de escritura en prepas, y el tercero tiene que ver con el marco curricular de lengua y literatura, bueno, lengua y comunicación, que se hizo desde la SEP. Esto creo que también va a ser muy importante porque pues en centros de escritura de educación superior no hay como tal, no nos basamos en marcos. Entonces, pues nos vamos a acercar a este marco, vamos a ver cómo dialoga con lo que hacemos, si sí, si no, y también cómo dialoga con las iniciativas que están empezando a surgir en este nivel. Entonces, pues no se la pierdan. Y bueno, aparte en esta fecha, el miércoles 24 de abril, inviten a colegas que estén trabajando en preparatorias, en bachilleratos, y bueno, pues nos vemos. Muchas gracias nuevamente a todos y a todas. Y bueno, pues ahí estamos en el Classroom o en el correo de la red por cualquier cosa. Cuídense mucho. Bye. Adiós, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós, adiós. Gracias por venir. Bye. Bye. Hola, Melissa, felicidades. ¿Cómo te sentiste? ¿Verdad que se siente duro? Ay, espérame, déjame cerrar la sesión.